Buenos días, vamos a comenzar la clase, ¿ya? Y vamos a compartir pantalla. Ya. Chiquillos, esta clase va a ser una síntesis, un resumen de los contenidos, los aprendizajes que hemos visto. Y fundamentalmente, ¿por qué? Porque mañana tienen ustedes fijada la evaluación de diferenciado de historia. Mañana viernes, ¿ya? Así que vamos a hacer una síntesis, un resumen de lo que hemos visto que entraría en esta evaluación. ¿Ya? Entonces, para que estemos claritos. Entonces, el objetivo, sintetizar o resumir los aprendizajes vistos en clase, ¿ya? Previos. Partamos entonces recordando, siempre tenemos que tener clarito los conceptos, ¿ya? En economía, fundamentalmente, saber qué son las necesidades, ¿ya? Qué son los bienes o recursos y qué es lo que es la escasez. Acuérdense que las necesidades son todos aquellos elementos que nos hacen falta, que necesitamos para vivir en algunos casos y que se dividen en necesidades básicas, y hay otras pasan por, digamos, varios tipos de necesidades hasta lo que son las necesidades más superfluas, ¿ya? Entonces, necesidades siempre es algo que nos falta o aquello de lo cual carecemos nosotros y que necesitamos, usando la misma palabra. Los bienes o recursos son aquellos que nos permiten satisfacer esas necesidades, ¿ya? Aquellos bienes o recursos que nos permiten satisfacer aquellas necesidades, ¿ya? Y en el caso de la economía, tener bien presente que las necesidades son siempre más que los bienes o recursos que existen para satisfacerlas. Por lo tanto, ahí se produce este problema económico, ¿ya? Y aquí entra el concepto de escasez, ¿ya? La escasez, recuerden que es la existencia limitada o insuficiente de algo. En este caso, algo que falta, ¿ya? Por lo tanto, este es el problema que va a afectar a la economía. Y están también, en el caso de los bienes o recursos, en general son productos tangibles, ¿ya? Que permiten satisfacer una necesidad. Pero también hay otros elementos que también nos permiten satisfacer necesidades, que son los servicios. Si yo estoy enfermo, requiero una atención médica, eso es un servicio, ¿ya? ¿Estamos? El comercio es un servicio, la educación es un servicio que permite satisfacer distintos tipos de necesidades, ¿ya? Entonces ahí tener clarito los conceptos. Reitero, necesidad, bienes o recursos, escasez, y no nos olvidemos de servicio. Otro aspecto son los factores de la producción. Recuerden que son todos aquellos elementos que permiten la producción, ¿ya? O la elaboración de algunos productos. Y aquí mencionamos la tierra, el trabajo, el capital y la iniciativa empresarial. La tierra, recuerden que es el elemento que, por ejemplo, nos permite establecer, por ejemplo, un taller, una fábrica, ¿ya? Una industria. Están asentadas, no están en el aire, están asentadas en un lugar, ¿ya? Por eso se habla de que la tierra es uno de los factores de la producción muy importantes. Ahora, si hablamos del rubro, por ejemplo, agrícola, ganadero, obviamente ahí la tierra también es un elemento muy importante de la producción, ¿ya? El trabajo. Cuando hablamos de trabajo, hablamos de la fuerza de trabajo, si las personas que están en este caso en condiciones de trabajar. Se habla también de capital humano, ¿ya? ¿Por qué? Porque las personas están preparadas para hacer distintos tipos de trabajo, algunas más que otras, están más capacitadas o menos que otras, pero el trabajo tiene que ver con lo que en otra época también se le llamaba la mano de obra, ¿ya? En cualquier área de la producción. El capital, acuérdense que es el capital, no la capital. El capital es, en este caso, el dinero, fundamentalmente el dinero, ¿ya?
son los recursos que permiten invertir y, digamos, iniciar también una empresa, hacer producir una empresa. Pero también, aparte del dinero, que es lo fundamental, se considera como capital las herramientas, las maquinarias, ¿ya? Algún terreno que uno pueda tener, que el empresario pueda tener, que también se ha considerado un tipo de capital, ¿ya? Cuando hablamos de capital humano, también las capacidades que uno tiene, la idoneidad que uno tiene para hacer un trabajo, también es el capital que uno posee, ¿ya? Y finalmente está la iniciativa empresarial, tal como el nombre lo indica, en este caso los privados, los empresarios, asumen la iniciativa de la producción, ¿ya? Aquí nosotros estamos hablando de un sistema económico fundamentalmente capitalista o mixto, ¿ya? Recuerden que la actividad privada o la iniciativa privada o la empresa privada no existe en un sistema, o no existía, lo que queda ahora de sistema de economía centralmente planificada o socialista. Entonces aquí, todos estos elementos, la tierra, el trabajo, el capital, la iniciativa empresarial, son los llamados factores de la producción, o sea, permiten la elaboración de distintos tipos de productos, servicios. ¿Ya? Acordarse ahí. Tenemos también, por otro lado, los llamados agentes económicos o agentes productivos. Y aquí están las familias, las empresas, el Estado o sector público y el sector externo. Las familias ya sabemos que son agentes económicos. ¿Por qué? Recuerden que la familia consume, ¿cierto? La familia también permite o otorga al sistema económico los trabajadores. Los trabajadores salen de las distintas familias. El sistema económico, o en este caso las empresas donde trabajan estas personas, le entregan ingresos. Esos ingresos llegan a la familia y la familia consume y también paga impuestos. Por lo tanto, la familia permite también mover la economía dentro del rol que le corresponde. Entonces, la familia consume, otorga trabajadores y también paga impuestos. Las empresas, en el caso de las empresas, otorgan trabajo, ¿ya? Pagan impuestos y también consumen. Acuérdense que una empresa también necesita los elementos para elaborar aquellos productos a los que se dedica. Por lo tanto, también consume. Entonces, aquí también la familia mueve este sector, esta economía, ¿ya? Y el Estado o sector público. ¿Qué hace el Estado en un sistema económico? ¿Ya? ¿Qué rol va a cumplir el Estado? Aquí acuérdense que hay sistemas económicos en que el Estado regula, controla desde el nivel central toda la economía, toda, lo que se produce, cómo se produce, para qué se produce, todo lo controla la economía. Pero hay otros sistemas en que el Estado regula solo algunos aspectos. Ejemplo, regula la parte de los impuestos, ¿ya? Regula la parte del respeto en cuanto a los derechos laborales, ¿ya? Que también tiene que ver el Estado con eso. Recuerden que cuando hablamos de sector público, corresponde al Estado, ¿ya? Cuando hablamos de empleados públicos, son los empleados que trabajan para el Estado, ¿sí? Para que no tengan confusión. Y el sector externo tiene que ver con los vínculos que tienen las distintas empresas o industrias con el comercio internacional, ¿ya? Es decir, con todo lo que implica el rubro de la exportación y la importación, ¿ya? A eso se le llama sector externo. Una empresa puede elaborar o producir algún producto y solamente tiene como mercado el propio país. Pero hay otras que no tienen solamente como mercado de venta su propio país, sino que tienen otros países, por lo tanto, las ventas van al exterior. Y a lo que implica esas exportaciones tiene que ver con el llamado sector externo, ¿ya? Es decir, las relaciones entre los distintos productores y los mercados que existen a nivel internacional.
Ejemplo, en el caso nuestro, todos los empresarios que venden o exportan productos hacia el extranjero, ¿ya? Y también aquí está los que, en este caso, muchas veces se traen insumos del extranjero para elaborar algún producto acá en Chile, de distintos rubros. Entonces, agentes económicos o productivos son las familias, las empresas, el Estado o sector público y el sector externo. Cuando veamos la parte del flujo circular, ahí vamos a ver al tiro el rol que cumple cada uno de ellos, que yo lo expliqué, lo dije, pero aparece ahí en un esquema. También no debemos olvidar la ley de la oferta y la demanda, los conceptos de oferta, demanda y precio, ¿ya? Acuérdense de eso también. ¿Cómo funciona la ley de la oferta y la demanda? Tiene que ver en relación a los precios, ¿ya? A mayor oferta de un producto, cuando más, ¿y qué significa oferta? Es la cantidad de productos que están presentes en el mercado o se ofrecen en el mercado, ¿ya? Entonces, cuando hay más productos, una mayor cantidad de un determinado producto, ¿qué pasa con el precio? ¿Alguien se puede desmutear ahí con el... ¿Qué pasa con el precio si hay más productos? ¿Suben o bajan? Bajan, ¿cierto? Baja. Cuando el producto es más escaso, veamos, ahora nomás hay varios productos que son escasos. ¿Qué pasa con los precios? ¿Qué pasó con los precios de los productos más escasos? Suben. Subieron, ¿cierto? Subieron bastante. Y uno ve ahora en esta época, nomás, vean cuánto costaba un de estos desinfectantes en aerosol, cuánto costaba antes y cuánto cuestan ahora. Ahí uno ve al tiro, ¿ya? Y es la ley de la oferta y la demanda, así funciona. O sea, sin intervenciones debiera funcionar así. La demanda, ya definimos oferta. La demanda es aquello que se necesita, que la gente demanda. No una demanda judicial, no. La demanda como necesidad, ¿ya? Como algo que necesita o quiere, ¿ya? Entonces, también, cuando hay mucha demanda de un producto o hay mucha gente que necesita este producto, los precios tienden a subir, ¿cierto? Y cuando hay poca demanda de un producto, el precio tiende a bajar. Muchas veces tú no lo notas en productos que son de temporada. Si uno en esta época se le ocurre comprar un ventilador, ¿ya? A lo mejor ni hay, pues los tienen guardados, pero si lo compramos del verano, obviamente el ventilador es mucho más la demanda y el precio tiende a subir, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que será el precio? ¿Cómo podemos definir precio? ¿Alguien lo puede señalar? ¿Qué será el precio? ¿Cómo podemos definirlo? Lo relacionamos siempre con la oferta y la demanda, ¿cierto? ¿Pero qué será el precio? Nosotros cuando compramos algo, pagamos el precio de algo. Sea la forma en que la compremos. ¿El valor monetario de algo? ¿Ya? Es el costo o valor monetario de algo, ¿cierto? Y aquí cuando se llega a una cantidad, a un precio, acuérdense que pasó por toda una etapa anterior. Los precios no se fijan si uno sigue todas las normas, las leyes, no debieran fijarse como a uno se le ocurra, sino que primero todo lo que cuesta producir, lo que hay que pagar como a los trabajadores, todo el costo que tiene, eso tiene que ser considerado para fijar un precio. ¿Ya? No es así, digamos, en este caso, a lo que uno se le ocurra nomás aplicar. Recuerden que en el caso de los precios, hay ciertas situaciones que en el caso de Chile han sido digamos, se han autoacusados algunas empresas en que se han puesto de acuerdo para fijar precios, ¿ya? En este caso, acuérdense las colusiones el pollo, los confort. Exactamente, el pollo, la farmacia, el confort, ¿ya? Entonces, ahí, por eso yo les dije, cuando esto funciona sin intervenciones, debiera, digamos, regularse de esa forma. Pero cuando se interviene a los precios y la gente se ponen de acuerdo para poner estos precios, ahí ya se llama colusión y es algo que no, digamos, es considerado uno de los problemas de este tipo de economía.
Y lo otro, acuérdense, los monopolios, ¿ya? Acuérdense, cuando hay una sola empresa o grupo que maneja un cierto rubro, ¿ya? Y que ahí no hay nada que hacer porque hay que pagar, porque no hay una competencia entre más empresas, ¿ya? Y ahí, acuérdense, monopolios legales. Nosotros tenemos monopolios como el agua potable. Nosotros no elegimos una empresa, es la empresa de agua potable que hay, ¿ya? Según por ejemplo, en la zona metropolitana, en la región metropolitana, eh, hay empresas de aguas andinas, aguas cordilleras, por ejemplo, según el sector. Y según donde uno viva, esa empresa le tocó. Y uno no puede decir, no, yo no quiero esta empresa, yo prefiero esta otra. No, ese es un monopolio legal. Lo mismo con la luz, ¿ya? Pero la idea es que al no haber competencia, el Estado, en este caso, regula que los precios sean los correctos y los que corresponda, y no que hayan alzas y por eso hay una superintendencia que regula esto, ¿ya? Pero el problema es que si hay competencia, pero no la dejan participar en cierta parte de la población. Es que está establecido así. ¿Por qué? Porque hay asignadas empresas. Por ejemplo, la luz. Aquí en Puente Alto hay 2 empresas. La empresa eléctrica Puente Alto y, sí, CGR, ¿ya? Entonces, esas 2. Y por eso, porque según donde uno viva, esa empresa le correspondió. Es el sistema que funciona para esos rubros. Pero si uno quiere, por ejemplo, tener una televisión satelital, de cable, o como quiera, ahí hay varias empresas y uno escoge, ¿cierto? Ya. Entonces, de repente hay empresas que tienen monopolios, que ellos nomás manejan todo. Pasaba con los de las tarjetas, ¿ya? La tarjeta había una empresa nomás que tenía los cajeros, había una sola, ahora ya están apareciendo otras, ¿ya? Entonces, también. Y obviamente si estoy solo y no tengo competencia, fijo precio y muchas veces los consumidores son los que se ven afectados con esto, ¿ya? Entonces, bien clarito, la ley de la oferta y la demanda, concepto de oferta, de demanda, de precio. Estamos hablando siempre del punto de vista económico, ¿cierto? ¿Ya? Y sacarse la cabeza que cuando ponen oferta tanto, no, eso es una liquidación. Cuando la gente se supone que baja los precios de algunos productos, un buen porcentaje, por ejemplo, ¿ya? Entonces, otro contenido, veamos, aquí está. Aquí tenemos a los agentes económicos en lo que se llamó el flujo circular de la economía. No es círculo, pero si uno lo hace funcionar, funciona como un círculo. La forma, digamos, del esquema no es circular. Pero ahí están las relaciones que hay entre los distintos agentes económicos, ¿ya? Si nosotros nos centramos en la familia compran y consumen bienes y servicios. Son las propietarias y vendedoras de los factores de la producción, es decir, en este caso el trabajo, ¿ya? Lo otorgan ellos. Las empresas van a buscar ahí los trabajadores. Consumen, pagan impuestos también, ¿ya? Entonces ahí, fíjense, ahí está, digamos, en la explicación de, en este caso, los agentes económicos. ¿Sí? Ahí, ojo, hay que mirarlo bien, lo explicamos en una clase en los PPTs que se vieron anteriormente. A todo esto, recuerden que esta es una asignatura nueva, ya un diferenciado nuevo, y bueno, nunca vio libros que abarquen los diferenciados, pero sí vean todo lo que tiene que ver con en los PPTs, ¿ya? Están todos estos contenidos. Y si tienen algún texto que tenga hay una unidad, mire, escuchen, en primero medio hay una unidad de economía, ¿ya? Y en el libro que ustedes usaron en primero medio viene una unidad de economía, ¿ya? Que con ustedes yo la alcanzamos a ver, la pasamos a final de año. Así que eso les puede ayudar como para que se concentren en algunos elementos, ¿no? Porque uno se puede poner a buscar y encuentra cosas, pero se demora más. Lo pueden hacer, si les sale más fácil, ¿ya? Entonces tenemos en este caso, el flujo circular de la economía.
Ahora, nosotros vimos de las últimas clases los sistemas económicos y vimos sus características, vimos varios esquemas, ¿ya? En que se veían las características de cada uno de estos sistemas económicos y cómo tomaban las decisiones económicas, ¿ya? Aquí hay 3 preguntas básicas que los distintos sistemas responden. El qué producir, cómo distribuir o a quién distribuir. ¿Ya? Esas 3 preguntas son las que tratan de responder los sistemas económicos que nosotros vimos. ¿Cuáles eran estos sistemas económicos? Acuérdense, ya nombramos algunos: sistema capitalista, el sistema socialista y el sistema mixto. El sistema capitalista también se le llama sistema neoliberal o liberal también, ¿ya? Y también está, en el caso del sistema socialista, se le llama economía centralmente planificada, ¿sí? Están en los PPT, chiquillos, así que están, digamos, los esquemas. Y la economía mixta, que como el nombre lo indica, tiene características de uno y del otro, ¿ya? Aquí lo importante es que estos 3 sistemas tratan de responder las 3 preguntas que yo señalé, las 3 preguntas básicas de la economía: qué producir, cómo producir, para quién producir, las responden de distintas maneras, ¿ya? Y así van tomando decisiones económicas, ¿ya? Ejemplo, el rol del Estado. En la economía capitalista, el Estado tiene un rol bastante mínimo, ¿ya? En regular algunos aspectos de la economía, controlar todo lo que tiene que ver con los impuestos, las leyes laborales. Y al contrario, en un sistema socialista, el Estado regula todos los aspectos de la economía, todos, ¿ya? Dice qué producir. Ahí no hay empresas privadas, no funcionan los privados en una empresa, perdón, en un sistema socialista. No hay empresas privadas, solo del Estado. Entonces el Estado controla todo en el sistema socialista, o que también se llama, dije, de una economía centralmente planificada, porque todo se planifica, todo. Se hacen planes quinquenales y se va planificando todo cómo va a funcionar la economía, ¿ya? Por lo tanto, ellos deciden qué producir, cómo hacerlo, y también el rol del Estado, que es importante. Países. Esto estaba muy clarito cuando había Guerra Fría, ¿ya? Pero sin embargo esto fue cambiando. Y la mayor parte de los países aplican sistemas mixtos, ¿ya? En que hay mezcla de los dos, ¿sí? Ahora, hay países que aún mantienen, por ejemplo, economías centralmente planificadas, como por ejemplo, ¿se acuerdan? ¿Qué países serán que mantienen economías centralmente planificadas o que el Estado decide muchas cosas, prácticamente todo? Deja algunas cosas más libres. Actualmente, ¿qué países se regirán por sistema? China. China es como una mezcla, así, pero China, sí, China deciden desde todo. Acuérdense que ellos tienen incluso las aplicaciones que son propias de ellos, así como tenemos nosotros un Twitter, ellos hay un Twitter chino, pero para controlar todo también, ¿eh? Acuérdense, controlar información, todo. Y desde el punto de vista económico, no? Sí, desde el punto de vista económico, vamos a llegar a eso. En el caso de China, por ejemplo, ellos controlan prácticamente todo. El terreno, la tierra, es del Estado, pero si una persona compra una vivienda, la vivienda es de él, la construcción es de la persona, pero el terreno no es de la persona, ¿ya? Es del Estado. Al hacer una fábrica, lo mismo, ¿ya? Por lo tanto, ahí eso tiene, uno dice, pero ¿cómo? Cuando nosotros compramos una casa, compramos el terreno donde está la casa también. En el caso de ellos, no. Ahí el Estado toma las decisiones. Pero también, acuérdense que en China funciona, y de hecho nosotros si vemos productos, la mayoría está hecho en China. Ellos exportan bastantes productos hacia distintos lugares del mundo y también compran muchos insumos, ¿ya? Mucha materia prima. ¿Ya? En el caso de Chile compran bastante cobre, por ejemplo. Cuando la economía de ellos está funcionando,
y se activa la construcción, por ejemplo, ellos son muy importantes compradores de cobre. ¿Ya? Por lo tanto, aquí funciona, es una economía muy particular la de China, pero aquí el Estado es el más poderoso. Y en el caso de Rusia que decías tú, Benjamín, Rusia ya también tiene un gobierno muy fuerte, un Estado muy fuerte, ¿ya? De hecho, el gobernante que está ahora ya aseguró prácticamente su gobierno para varios años más. 2030 y tanto, era unos 2030. poquitos días atrás, sí. Entonces, ahí también. Pero ellos, en el caso de Rusia, es distinto a la Unión Soviética. Acuérdense que ya desapareció, y la Unión Soviética, ese sí que era total y absolutamente centralizado, ¿ya? Aquí tiene mezcla también, como sistema chino. Y los otros países, acuérdense, así como bien, es Corea del Norte. Ahí sí que la cosa es, ese sí que es como bien así, en que el Estado decide prácticamente todo tipo de ámbitos, ¿ya? Por lo tanto, aquí tener clarito lo que implica digamos, esta situación. Vean los esquemas que yo puse, ¿ya? Ahí está la información. Hay uno que tiene preguntas y cómo se responden en los distintos sistemas. En el caso de Chile, nosotros tenemos una economía mixta. O sea, hay una mezcla ahí de aspectos de un sistema liberal o neoliberal, que sería en esta época, y un sistema centralizado. Ahora, hay momentos en que el Estado toma decisiones ya más fuertes. Por ejemplo, el momento que estamos viviendo ahora, el Estado ha tenido que tomar decisiones económicas, ha tenido que hacerse como responsable, digamos, de cierta forma, por algunas situaciones para ayudar, digamos, ir en ayuda de las personas, ¿ya? Para evitar una mayor crisis, ya sea sanitaria, etcétera. Entonces, aquí hay momentos en que el Estado asume un rol mucho más fuerte, y en este momento está haciéndolo, ¿ya? Ahora, tal como los sistemas económicos toman decisiones, las familias también toman decisiones, ¿ya? Nosotros vimos en una clase en que las familias tienen ingresos. Nosotros vimos tres o cinco ejemplos, no me acuerdo bien, de distintos grupos familiares, en que hay un total de ingresos, vimos las características del grupo familiar, hay un total de ingresos, y ese ingreso se divide por el total de integrantes de la familia, ¿ya? Vamos a suponer que eran 350.000 pesos al mes, y eso se divide por los integrantes que son de la familia, vamos a suponer que eran 4, ¿ya? Esa división, el resultado de esa división, es el que se llama ingreso per cápita, o ingreso por persona, o literalmente sería ingreso por cabeza, ¿ya? ¿Se fijan? Y ese ingreso per cápita permite en Chile construir lo que son unas tablas que se establecen por quintiles y por deciles, ¿ya? Ahí lo que se hace es dividir en distintos grupos a las familias por el ingreso per cápita que puedan tener, ¿ya? Entonces, ¿para qué es esto? La familia tiene que tomar decisiones económicas, decisiones que son básicas, como la alimentación, como a lo mejor pagar arriendo o pagar un crédito hipotecario, o estar pagando la casa, ¿ya? Pagar los estudios, el médico, todo lo que implica los gastos familiares, ¿cierto? Pero hay instancias en que la familia puede obtener algunas becas, ¿ya? En el caso de la educación, acuérdense que hay gratuidad. Eso antes no existía, ¿ya? Ahora hay gratuidad. Entonces, ¿cómo se le puede dar la gratuidad a alguien? Entonces, se supone que esta información del ingreso per cápita permite optar a estas becas de gratuidad, ¿ya? Entonces, la gente que tiene menos ingresos debiera obtener estas becas de gratuidad, ¿ya? Sería como esa opción es súper vulnerable en ese sentido, en todo caso. En ese aspecto es súper vulnerable, porque uno Mira, cambia un par de datos y... Es que a eso iba. A ustedes que yo el otro día les decía, a ustedes que están en cuarto y van a dar la PSU,
Cuando se inscriben, ahí, digamos, van al DEMRO y todo lo demás, las postulaciones y todo, ahí les van a pedir datos de los ingresos familiares, ¿ya? Y, claro, si tú no das la información correcta, obviamente puedes obtener. La idea es que la gente, porque aquí en el fondo uno, ¿qué es lo que plantea? Que obtengan los beneficios la gente que más lo necesita, ¿cierto? Esa es la idea, por eso fueron creados. Entonces, aquí, esto es para, yo lo puse ahí porque aquí las familias son divididas y se les asigna un quintil o un decil, según ahí. Vean el PPT y van a entender al tiro. ¿A qué me refiero? Quintiles son 5 grupos, deciles son 10 grupos, ¿ya? Y el ingreso per cápita entonces es el total del ingreso familiar dividido por los integrantes de la familia. ¿Mm? Y en la última clase nosotros hicimos una especie de planilla de ingresos y de gastos, ¿ya? Ahí pusimos algunos grupos familiares en que se vio los gastos que tenían y los ingresos, ¿ya? Tomando el ingreso, vimos una familia con 350, con 684 millones y medio de ingresos, ¿ya? Familiares. Entonces ahí, en este caso, fuimos haciendo en clase, cómo estas familias, los gastos que tenían, los ingresos, los gastos que iban a tener, algunos no pagaban arriendo, una persona vivía en un campamento, por lo tanto no pagaban arriendo, otras personas sí pagaban, hay personas que pagaban arriendo de su casa y arriendo por una oficina, ¿se fijan? Pero en base a los ingresos nosotros fuimos estableciendo los gastos. Y a Entre uno más medidas, tiene más gasto. exactamente, a eso también uno puede concluir, que mientras más ingresos hay, más gastos van ocurriendo, ¿ya? Y eso ocurre prácticamente en todo. Uno puede decir, pero si me gano una cantidad enorme de dinero, igual voy a aumentando. ¿Por qué? Porque incluso los gastos, las cosas que me puedo comprar, me las voy a comprar a lo mejor, no me voy a comprar, voy a hacer una cuestión mejor, de mejor calidad, de marca, no sé, por decirles algo, ¿ya? ¿Se fijan? Entonces, eso es una cuestión que ocurre. Entonces, acá el Estado toma decisiones, las familias también toman decisiones económicas. Y acuérdense que hay un concepto de costo de oportunidad. La familia decide hacer un gasto por una cosa y dejó de hacer, digamos, invertir en otra. Por ejemplo, yo tengo la decisión, ya tengo que, por ejemplo, voy a ponerme extrema, dejar el dinero, el poco dinero que tengo para comprar alimentos, pagar el médico o pago el arriendo. Si hago uno, me alcanza para uno nomás, el que dejé de hacer es el costo de oportunidad, que se llama, ¿ya? Que en economía y en todo el momento uno lo realiza, ¿ya? Lo realiza como tal. Entonces ahí también, chiquillos, es bien importante, porque en economía uno toma decisiones, pero al tomar una decisión implica que dejé de hacer otra cosa, ¿ya? Entonces eso también es importante. Ahí estaríamos, chiquillos. Y dudas, consultas, aportes. Recuerden que mañana, entonces, voy a tener que me olvide, mañana la prueba va a estar en webclass, por lo tanto ahí va a estar, digamos... Profe, ¿Cómo? ¿de qué hora hasta qué hora va a estar disponible la prueba? Mira, más o menos antes de las 3 de la tarde la voy a dejar, ¿ya? Hasta las 12 de la noche. Ah, ya. ¿Ya? Vale. Sí, como a las 2, 2:30 yo creo que la voy a subir, la voy a asignar.